Bien, vamos a ver entonces la cronología en el Antiguo Testamento. Nosotras vamos a conciliar, vamos a Ahí está. motivar a que no se hable así. Vamos a analizar un poco esto juntos. ¿Qué vamos a hacer nosotras? Vamos a iniciar. Bueno, la cronología del Antiguo Testamento va en relación a los libros que tenemos al alcance. En el caso nuestro, la biblioteca que tenemos del Antiguo Testamento está conforme la hemos recibido de la herencia de la Reforma, ¿no? En la Reforma se determinó... Pastor, Sí. me parece que está ingresando otra comunicación, no se entiende bien. A ver, a ver. Ya, como dije, la cronología que vamos a ver está de acorde a lo que tenemos en la biblioteca del Antiguo Testamento. Considerando el Antiguo Testamento como la relación de libros que hemos recibido de parte de la comunidad judía, del pueblo judío, y que ha sido ordenada conforme en el tiempo de la Reforma se estableció, ¿no? Entonces tenemos la clasificación de los libros de la manera que está ahí, ¿no? El Pentateuco es la primera parte de la cronología. Vamos a ver la primera parte en el Pentateuco. Luego, la segunda cronología vamos a ver ya en los libros históricos. Y los libros poéticos nos dan algún tipo de información, al igual que los profetas, ¿no? Entonces, los libros poéticos y los libros de los profetas se van a ir acomodando dentro de la cronología del Antiguo Testamento. Hay que recordar siempre que los libros que tenemos en el Antiguo Testamento son lo que se aceptó como inspirados, ¿no? Conforme al contenido de los libros de la Tanaj hebrea. Bien, vamos a revisar entonces esta cronología que se presenta en el Antiguo Testamento. He establecido un pequeño cuadro para que pueda identificarse ya algunos periodos con los años aproximados. Primero, aproximadamente la creación de Adán y la caída, la caída de la primera pareja, en el caso de Adán y Eva, podemos fecharla en esta cronología que nos presenta el Antiguo Testamento dentro del año 4000 antes de Cristo. 4000 antes de Cristo. Es una fecha aproximada, ¿no? 4000 antes de Cristo, entonces ubicamos la creación y también la caída del hombre. En el caso de Adán, ¿no? 4000 antes de Cristo. ¿Cuál es la fecha? Luego pasamos al evento que se menciona en el Génesis del diluvio. ¿En qué año vamos a ubicar el diluvio? 2500 antes de Cristo. Siguiendo las generaciones, ¿no? Después de Adán, hasta que llegó capítulo 6 de Génesis, siguiendo las generaciones, tú me preguntarás, pastor, ¿cómo se ha hallado esa cantidad de años, ¿no? Siguiendo las generaciones de los descendientes, pues, ¿no? ¿Se acuerdan en el libro de Génesis que se conservaban las generaciones? Los Toledot, la lista de generaciones de descendientes. Ya, siguiendo esa secuencia, llegamos a Noé y aproximadamente 2500 años antes de Cristo, ¿no? Después de 1500 años después de la creación de Adán y la caída propia, ¿no? Luego pasamos al tiempo de la formación de la nación con Abraham, ¿no? Siguiendo la cronología también propia de Noé hasta Abraham. Alrededor de 500 años pasaron
hasta que Abraham fuese llamado por Dios para formar la nación de Israel. 2000 antes de Cristo. Abraham. A través de Abraham se empezó a formar la nación de Israel. A través de la sucesión de patriarcas que hubieron, se fue dando forma a la nación de Israel, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, luego José, etcétera, ¿no? Luego aparece ya el tiempo de José cuando entra con su familia, o los hermanos de José entran a Egipto con su padre Jacob en la tierra de Gosén, ¿no? Y ahí se establece, Israel se queda ahí por el hambre que hubo en la tierra de Canaán, y se quedan ahí, se asientan ahí en la tierra de Gosén y se multiplican, dice, ¿no? En el Éxodo se habían multiplicado los descendientes de los judíos en gran número, ¿no? Y José murió, bueno, murió José, y el faraón que lo nombró a José también murió, se olvidaron de José y todo lo que hizo, y entró la servidumbre. Y aparece Moisés y toda la historia de la liberación de Israel, y luego el pacto en el Sinaí, con la ley, y luego el peregrinaje por el desierto con el tiempo del tabernáculo. Más o menos, ¿qué año? 1500 antes de Cristo. Luego del tiempo de la ley y el tabernáculo, tiempo de Moisés, aparece la monarquía, ¿no? Luego del tiempo de los jueces, aparece la monarquía, y con toda la herencia de los reyes, ¿no? Rey David como representante de este periodo, 1000 años antes de Cristo. Fíjense bien los años. 1000 años antes de Cristo. Luego viene la división del reino, ¿no? Judá norte, el reino del norte y el reino del sur, ¿no? Samaria por un lado, Jerusalén por otro. Se divide en el reino aproximadamente en el año 931 antes de Cristo. Luego los dos reinos, ¿no? Se empiezan a establecer cada uno por el lado que le corresponde y entran al exilio. El primero en caer fue Israel, o el reino del norte, Samaria, a través del imperio asirio, ¿no? En el año 722 a.C. Y en el año 586 a.C. regresan de Babilonia, es exiliado. Judá es conquistado por Babilonia y es exiliado a ese lugar, ¿no? Judá, Jerusalén. Luego de 70 años, regresa nuevamente a Judá, a levantar nuevamente los muros de la ciudad, a reconstruir el templo, en el tiempo de Esdras y Nehemías. La restauración del templo está también durante ese periodo, ¿no? Luego, en el año 400 a.C., entran a un periodo que se llama el periodo intertestamentario, o un periodo de silencio, también se le conoce, ¿no? Donde la revelación de Dios no se da, no se presenta la revelación de Dios, no hay mensaje profético, y es el tiempo donde se escriben los libros que se conocen como los libros apócrifos, ¿no? En este tiempo, en estos años, ¿no? 400 años antes de Cristo. Ahora, con el nacimiento de Jesús y la preparación de Juan el Bautista, año 0, empieza la era cristiana, el tiempo de la iglesia, ¿no? El tiempo de el mensaje de Cristo. Este es más o menos un vistazo a la cronología del Antiguo Testamento. Pregunto, ¿cuántos años, según la cronología del Nuevo Testamento, hasta hoy, tiene el hombre sobre la tierra? 4000. Claro, hasta el año 0
antes del nacimiento de Cristo van 4.000, ¿no? Pero hasta hoy, Claro, desde el Nuevo Testamento de 2000, pues, No, 2021. no le entendí, pastor. o sea, 6021. ¿cuántos años 6.021. tiene el hombre sobre la tierra? Más de 6.000. 6021. 6.000. Amén, amén. 6.021, tomando el año de hoy, ¿no? 4.000 en la cronología del Antiguo Testamento hasta el nacimiento de Jesús, año cero de nuestra era, hasta ahora, 2021. Han pasado 4.000 hacia atrás y 2021 años hacia adelante. 6.021 años. 6.021 con 6 meses. Y unos días y unas horas, ya. Sin contar los años sabáticos. Ya. Fíjese bien que el hombre sobre la tierra, según la cronología del Antiguo Testamento, no tiene muchos años, como algunos afirman que el hombre tiene pues su desarrollo o en su evolución miles de años, ¿no? El Homo sapiens. Y que ha pasado por una cadena de desarrollo. La evolución. Ha ido evolucionando poco a poco y todo eso. Pero según la cronología bíblica, el hombre no tiene más de 7.000 años, ¿no? No llega a 7.000. Y desde el comienzo, esto es importante, ¿ya? Desde el comienzo el hombre ha tenido las mismas facultades e inteligencia que tiene hasta hoy, ¿no? Solo que ha ido en el camino inventando, descubriendo lo que le acompañaba, ¿no? Dándole forma. Interesante esta cronología porque esto nos hace ver que en los periodos del Antiguo Testamento prácticamente toda la historia de la humanidad, ¿no? De la humanidad, cómo se ha ido dando. Fíjese que la cronología de la humanidad está en relación a un pueblo. Si no se da cuenta usted, ¿eh? Adán, Noé, Abraham, Moisés, o sea, la cronología de la historia de la humanidad va en relación al pueblo que Dios escogió, Israel en este caso. O sea, el reloj de los acontecimientos del mundo están a través del pueblo que él eligió, ¿no? Interesante, por eso siempre debemos mirar a Israel como el reloj de Dios, ¿no? Para ver los tiempos de ahora también, ¿no? Los tiempos de Una ahora consulta. que estamos pasando son tiempos que debemos ir mirando a través del reloj de Dios. ¿Cuál es el reloj de Dios? En este caso, los acontecimientos en el pueblo. Pastor, Sí, disculpe. Incluso también, según la palabra de Dios, pues dice que hubo una comunicación entre Adán y Eva, ¿no? O sea, ya había un idioma. No es que, como dicen en la historia de la evolución, que primero empezaron haciendo gestos o qué sé yo, ¿no? Me imagino que ya cuando Dios creó al hombre y a la mujer, pues ya había un idioma, una forma de comunicación. Ahora, ¿qué idioma sería? Pues no se sabe, ¿no? claro, ahí había una comunicación, pues, ¿no? Había una comunicación entre la primera pareja, ¿no? Ahora, el Génesis mismo, como les dije la vez pasada, el Génesis mismo aporta ya información sobre los descubrimientos que se fueron dando, ¿no? A través del desarrollo luego de Adán y Eva, ¿no? No pasaron ni 3 generaciones de Adán que ya conocían los metales y la fundición y la alineación de un metal con otro, ¿no? O sea, ya tenían tecnología, ya desarrollaban un tipo de tecnología. Luego también el tema de la música, ¿no? El arte. Ya conocían las notas musicales y daban armonía a esas notas. Entonces, estos indicios de lo que muestra el Génesis en sus primeros capítulos, ¿no? Nos hace ver que el hombre, pues, era tal y como lo es ahora, ¿no? O sea, su coeficiente intelectual siempre ha estado desarrollado. No es que ha ido desarrollándolo a través del proceso evolutivo o el proceso de cambios, ¿no?
el coeficiente intelectual lo ha tenido siempre presente. Solo que se ha ido adaptando y ha ido dándole forma a todo lo que ha ido descubriendo, ¿no? Los avances han ido en aumento, ¿no? Pero ahí está, la capacidad del hombre ha estado siempre presente desde su comienzo, ¿no? No ha habido eso de cavernícolas, ¿no? Bueno, es lo que la Biblia en su cronología nos muestra, ¿ya? No hay mucho tiempo. Y entre Pastor, tiempo y tiempo... ¿Me permite? También, ¿Me permite, doctor? sí, Bueno, ¿quién te ha tomado la palabra? Carlos Gastelum. Ya, Carlos, adelante. Sí, bueno, por el tema de la universidad, pastor, hicimos estudios. Sí. Hay buenos libros al respecto, que justamente el tema de la evolución es una hipótesis. Entonces, realmente hay una contradicción entre las hipótesis que ellos establecen, porque para poder establecer el tiempo de antigüedad de un fósil se basan en otro fósil, lo cual científicamente es contradictorio. Entonces, ahí hay un montón de incongruencias. El tema del carbono 14 es exacto, es preciso. El problema es la interpretación. Ahora, el carbono 14, por ejemplo, en poco tiempo de duración, o sea, por ejemplo, si de aquí a unos 10, 20, 100 años, es bastante preciso. Pero mientras más antiguo es la fecha, el margen de error es mucho más alto. Que justamente lo que ellos hacen de la antigüedad realmente tiene un margen de error bastante amplio. Entonces, también los que respaldan el tema de la evolución tienen errores metodológicos en los cuales sustentan como una verdad algo que no está comprobado. Y para cerrar eso, es que cuando uno analiza los supuestos de Darwin sobre el tema de la evolución, en lo cual se basa todo este tema de categorización y calendarización de la antigüedad del hombre, definitivamente ellos primero establecen, obviamente, que no hay Dios. Segundo, de que hay un proceso evolutivo. Y bueno, hay varios materiales científicos cristianos que sustentan científicamente que los supuestos de la evolución son falsos. Por lo tanto, todo lo que viene después de eso es también falso, ¿no? Entonces, ya de por sí, ahí hay bastantes elementos para poder descartar, en este caso, el tema de la evolución. En el caso de la creación, es más un tema de fe, aunque también hay algunos principios científicos como la fisión y la fusión nuclear, por los cuales se puede hacer hipótesis teórico-prácticas de las cuales realmente se podría demostrar que realmente la creación sí se hizo y que Dios actuó obviamente como el poder que tiene y que creemos en eso, y que utilizó la fisión y la fusión nuclear para poder crear lo que hoy conocemos. Ya. Entonces, eso realmente trae abajo muchos de los supuestos, porque lo que estamos planteando en la Biblia es el supuesto creacionista, ¿no? Cuando enfrentamos el tema evolucionista, realmente tiene poco sustento y realmente hay que tener mucha fe en creer algo que tiene poca validez científica, a pesar de toda la publicidad que se hace y todo lo que se defiende. Ya. Gracias, Carlos, por la acotación. Sí, pues, si todo intento de probar científicamente que la creación de todo lo que hay, incluido el hombre, está sopesado sobre los supuestos de Darwin, todo lo demás pues se cae también, ¿no? Por eso se dice teoría, porque es un supuesto. Claro, no está aprobado. Pues, corrección, disculpen. La teoría es algo comprobado. Es realmente una hipótesis. La hipótesis es algo que todavía no ha sido demostrado. Ajá. Por eso es que la evolución realmente es una hipótesis, no es una teoría. Se hace teoría cuando eso ya está demostrado. Ajá. Por lo tanto, le digo porque yo también he dictado filosofía y justamente el gran problema es que se le toma a la evolución como una verdad que no ha sido demostrada. Entonces solamente tiene categoría de hipótesis, más no de teoría. Así es. Eso es cierto, ¿no? Y hay que considerar eso, ¿no? O sea, es un intento fallido de la ciencia de tratar de demostrar algo que no se va a poder demostrar nunca, ¿no? Pero el otro lado, ¿no? De los eventos físicos que puedan haber ocurrido,
bueno, es tema de estudio interesante, ¿no? Y investigar un poco de eso. Bueno, Dios usa pues parte de lo que también es su creación, pues, ¿no? Las leyes de la física, Él las puede también usar para su propia creación. Entonces, gracias, Carlos, por esto. Para servirle, pastor. Gracias. Y la parte de la presencia del hombre, esta cronología del Antiguo Testamento, como les dije, nace del capítulo 4 del Génesis en adelante, donde se describen las descendencias, ¿no? Y la continuidad de los descendientes de Adán hasta que llegó a Noé, ¿no? A partir de esa secuencia de datos es que se va elaborando esta cronología. Ahora, dentro de esta cronología bíblica, porque es bíblica, sale de la Biblia los datos, hemos ido definiendo algunos puntos importantes, ¿no? En la historia del pueblo de Dios, que es bueno considerar, ¿no? Acá hay unos datos importantes que ustedes deben recordar, ¿no? Para poder hacer uso en sus estudios o en sus enseñanzas. Sobre todo, identificar personajes claves y años, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de cero, el año cero, nacimiento de Cristo, al año 4000, creación y caída de Adán, hay un punto intermedio, ¿no? Digamos la mitad de ese periodo, que es Abraham. Abraham es un punto medio entre Adán y Jesús, ¿no? Adán y Jesús, punto medio, vendría a ser Abraham, 2000 años antes de Cristo. Y entre Abraham y Jesús, punto medio sería David. David. Dos personajes que representan a la nación de Israel y dos personajes también dentro de su historia, ¿no? Abraham y David, 1000 años antes de Cristo, ¿no? Si usted encaja bien esto, va a tener bastante precisión al momento de explicar algún evento propio del Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, si yo le hablo, ¿no?, acerca de los reyes, usted inmediatamente tiene que ubicarse del año 1000 hacia el año 0, nacimiento de Jesús. En ese periodo se dieron el tiempo de los reyes hasta el año 500 aproximadamente, de regreso a Judá y a Jerusalén, ¿no? Entonces, estos personajes les va a ayudar a ubicarse en el tiempo, ¿ya? Personajes claves y fechas claves en la historia de Israel. Voy a avanzar un poco más. En el primer periodo, en el Antiguo Testamento, lo describe el Génesis. Es el primer periodo que se va a mostrar en el libro del Génesis. Ahora, en este libro del Génesis se va a ver algunos eventos que debemos tenerlo bastante claro, ¿ya? Primero, la creación, los orígenes de todo, lo que hay, Génesis del 1 al 2. La caída del hombre, pecado en el mundo, Génesis 3. Caín y Abel, la maldad se manifiesta en Génesis 4. Luego de la caída, la maldad se empieza a manifestar. Génesis 4, el 17 al 26, se establecen las ciudades, ¿no?, y sus avances respectivos, como ya les dije, ¿no? Lo que ya empezaron a ir descubriendo, la tecnología que empezaron a desarrollar, en el caso de los metales, del arte, la música, cómo las ciudades se fueron estableciendo. Génesis 6, ¿no? Algunos consideran, tomando este tema, ¿no?, de las ciudades, que las ciudades empezaron a formarse, a establecerse, a desarrollar tecnología, y la maldad también empezó a llegar a esas ciudades, ¿no? Llega el tema del diluvio, en Noé, Dios lo salva a Noé y a su familia, el tema del pacto, que también está presente, la torre de Babel, el intento de acercarse a Dios por esfuerzo propio, el origen de las lenguas en el Génesis 11. Así que el Génesis es el libro de los inicios, de los comienzos, de los orígenes. Está en orden cronológico los eventos, ¿no?
no están puestos en relatos fuera de la cronología, están en orden cronológico. Primero la creación, la caída, el homicidio de Caín sobre su hermano, el origen de las ciudades, el establecimiento de ciudades, los avances, el diluvio y luego el evento de la Torre de Babel. Eso está en orden cronológico, secuencial, ¿no? En el Génesis. Ahora, hay algunos periodos importantes que debemos considerar acá, ¿ya? Periodos importantes. Primero, un periodo importante dentro del pueblo judío es la formación de su nación, ¿ya? La formación de la nación a través de Abraham y la descendencia de Abraham, los patriarcas, ¿no? Y la formación de las 12 tribus con los hijos de Jacob, ¿ya? La formación de la nación. Primer evento importante dentro del pueblo judío. Primer evento importante del Antiguo Testamento, la formación de una nación en relación al pueblo judío. Segundo evento importante de la nación, Moisés y la ley. El decálogo, el pacto de Dios con Moisés en el Sinaí. Se establece la alianza de Dios con el hombre. Evento de mucha importancia en el pueblo de Dios. Tercer evento que debe recordar, conquista de la tierra prometida y gobierno de los jueces. Conquista de la tierra prometida, distribución de la tierra y luego el gobierno a través de los jueces. Evento importante. Luego, el tiempo de la monarquía. El tiempo de la monarquía, el establecimiento del reinado en Israel a través de Saúl, David y Salomón. Los tres primeros reyes del reino unificado. Saúl, David, Salomón. Luego la división de la monarquía o del reino en dos, ¿no? Reino del norte, reino del sur. Samaria por el lado del norte y Jerusalén por el reino del sur, ¿no? El intento de Jeroboam, ¿no? De evitar de que los que se habían ido para el norte se unan nuevamente con David en el lado del reino del sur, se unan y lo dejen solo a Jeroboam, ¿no? Y el pecado de Jeroboam fue construir altares en otro lugar que no sea Jerusalén, ¿no? El pecado de Jeroboam, que se menciona pues en el libro de los Reyes. Entonces la monarquía abarcó, es un periodo importante, ¿ya? En el tiempo del pueblo de Israel. Luego el exilio por parte de Asiria en un comienzo sobre Samaria, reino del norte, y en un segundo momento por Babilonia en el reino del sur, en Judá, en Jerusalén, ¿no? Y la caída del templo. Luego de los 70 años de exilio, regresan a Jerusalén, ¿no? A volver a reconstruir la ciudad, los muros de la ciudad y el templo mismo, ¿no? Ya, estos eventos van acompañados lógicamente de toda la actividad profética desde la monarquía. ¿Dónde aparece el primer profeta? Lo que han estudiado el tema de los profetas, ¿no? ¿Quién es el primer profeta que aparece en todo este periodo? Samuel. Samuel, ¿no? Samuel es el primero que está ¿en qué tiempo? En el tiempo de los jueces. Samuel es comparte jueces y el principio del reinado, tanto de Saúl como de David. Es el último juez. Samuel es el último juez. Y el primer profeta. Termina con el último juez y inicia el periodo profético. O sea, Samuel es la bisagra que permite unir el tiempo de los jueces, terminar jueces y aperturar el ministerio de los profetas, ¿no? Y los profetas terminaron durante el regreso a Jerusalén, ¿no? Terminaron ahí y entraron en el periodo ya de oscuridad o el periodo de silencio. 400 años de silencio. Ya, estos periodos son muy importantes que los pueda identificar, ¿ya? Dentro de la
historia de Israel. Periodos importantes del pueblo judío. Ubíquelos bien, ubíquese bien, ¿ah? Ahora, en el libro del Génesis vamos a encontrar, o en el libro de la ley específicamente, vamos a encontrar los pactos que Dios hace con su pueblo, ¿no? Los pactos que se conocen dentro del Antiguo Testamento, las alianzas, ¿no? Primero, el pacto adámico, que se encuentra en el Génesis y que se hace con Adán, ¿no? Esa alianza que hace Dios con Adán, ¿no? Donde le dice a Adán, le dice que todo lo que ha creado es para él, todo lo puede disfrutar, de todo se puede servir, pero no harás nada con el árbol que está en medio del huerto, ¿no? Ese árbol era de Dios, por así llamarlo, no lo debía ver ni tocar, ¿no? Era de Dios, le pertenecía a Dios, no era de Adán. Y se establece ese primer pacto, ¿no? El pacto de Adán, ¿no? En este pacto, Adán falla, ¿no? Adán falla y se pasa al pacto noémico o de Noé. A través del diluvio, finalizando el diluvio, Dios hace un pacto con Adán, ¿no? A través de la representación de Adán, perdón, de Noé, Dios estaba prometiendo que ya no más iba a juzgar al mundo con agua, ¿no? Y pone una señal en el cielo, ¿no? El arco de colores. Génesis 9, el 11 establece ese pacto, ¿no? Esa alianza de Dios con el hombre, ¿no? Ahora, todos estos pactos que vamos a ir viendo, la característica es que nacen de Dios. El hombre no hace ningún pacto con Dios, sino Dios hace con el hombre, ¿ya? No es que el hombre busca a Dios para hacer un pacto, ¿no? Es de arriba para abajo, no es de abajo para arriba, ¿no? El tercer pacto que vamos a encontrar dentro de del Antiguo Testamento es el pacto abrámico de Abraham, ¿no? Donde hace toda una separación, ¿no? De Abraham, o lo llama para formar de él una nación grande y establece un pacto con Abraham, ¿no? Y señal de ese pacto, ¿cuál es la señal de ese pacto? ¿Recuerda? La circuncisión. La circuncisión, ¿no? Señal de ese pacto. Establece una alianza, un pueblo separado para Dios, ¿no? A través de ese pacto. El cuarto pacto tiene que ver con el pacto mosaico o sinaítico. Moisés es el representante en ese pacto, donde Dios establece una alianza ya con el pueblo hebreo, ¿no? Formaliza en el Sinaí lo que ya vino anticipando desde Abraham, ¿no? Da los estatutos de ese pacto, las leyes que van a regir ese pacto, los decretos, los estatutos que se van estableciendo, ¿no? Y el último pacto que vamos a encontrar es el pacto davídico, ¿no? Con David. Hace un pacto con David acerca del trono, que el trono de David nunca va a quedar vacío. Siempre va a haber alguien que ocupe ese trono, ¿no? Hablando ya de una promesa mesiánica, ¿no? Acerca del nacimiento del futuro rey de Israel, ¿no? Hablando de Jesús en su oficio de rey, ¿no? Estos 5 pactos van a estar presentes en el Antiguo Testamento. Fíjese la idea, ¿no? La idea de esto, ¿no? La idea de esto va señalando a alguien, ¿no? Esto va señalando a alguien. Y esto se va señalando al Mesías, va señalando al Redentor, al Libertador, al Salvador. Estos pactos van direccionados allá. Ahora, cuando Mateo escribe su evangelio, conocemos que Mateo lo escribe para comunicarle a sus paisanos, hebreos como él, judíos como él, que Jesús era el Mesías, ¿no? Y interesante cómo Mateo inicia su evangelio.
¿Alguien puede leer, por favor, Mateo 1:1? ¿Alguien tiene la Biblia a la mano? ¿Puede leer Mateo 1:1? Mateo 1:1 Mateo 1:1. dice así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ya, perfecto. Mira que Mateo está nombrando acá dos momentos del pacto que Dios hace con su pueblo. El pacto que hizo con David y el pacto que hizo con Abraham. Por eso lo llama Jesús es hijo de Abraham y Jesús es hijo de David. Si te das cuenta, está hablando de dos eventos importantes en su pueblo. El evento con Abraham, formación de una nación, y David, el nacimiento o el establecimiento de la monarquía. Mateo lo que está diciendo es que Jesús está cumpliendo los pactos que Dios hizo con su pueblo. Con Abraham, la promesa, y con David, el reino que no iba a quedar vacío. En Jesús se cumplen los pactos que Dios ha hecho con su pueblo. Y luego también vamos a ver en otros pasajes que el pacto de Moisés también se va desarrollando el cumplimiento en la vida de Jesús, al cumplir la ley. Así que en Jesús vamos a ir viendo el cumplimiento de Dios a través de los pactos que ha hecho en el Antiguo Testamento. Esto lo vamos a encontrar con claridad dentro de la historia de Israel, la cronología de los pactos. Acuérdense bien, estos pactos, avanza un poco más. El libro de Jueces nos da también una cronología. El libro de los Jueces también nos da una cronología, ¿no? Año 1405, aproximadamente, Israel conquista Canaán. Toma Canaán, las luchas propias con los pueblos de Canaán. Del año 1405 a 1364, Israel es gobernado bajo Josué y los ancianos del pueblo, ¿no? Los ancianos de cada tribu. En 1356, Otoniel empieza el periodo de los jueces y libera a Israel de Cusan Sirrataim, 1356. Durante el gobierno de Otoniel como juez, descansaron de sus enemigos 40 años, 1356 a 1317. Aparece Ahot, que libera a Israel después de 18 años de opresión de los moabitas, 1298. Y luego en el juzgado de Adot, 80 años, la tierra de Israel, el pueblo de Israel reposó de sus enemigos, ¿no? Aparece ahora la figura de Débora y su general Barak, que liberan a Israel después de 20 años de opresión de Javín, 1258, ¿no? La tierra reposa 40 años de luchas, de peleas, bonanza en toda Canaán, en el pueblo de Dios. Luego aparece Gedeón y libera de la opresión de 7 años por los madianitas, ¿no? 1211. Gobierno de Gedeón, 1211 a 1171. Reinado de Abimelech, Tolá, Jair, Jefté, Isbán, Elón, Abdón, jueces también en Israel, periodo 1168 a 1074. La opresión filistea, 1119. Aparece Sansón, de 1101 al 1081, el gobierno de Sansón. Y Samuel, empieza y termina ya el tiempo de los jueces y empieza el tiempo de los profetas en Israel, 1080. Esta es la cronología en los libros, en el libro de Jueces, en los que
Dios usó para liberar a su pueblo, ¿no? De diferentes momentos. Un poquito más de 320 y tantos años, 325 años aproximadamente, estuvieron en este problema en los jueces. Fíjese bien las fechas, ¿no? Porque es cronología. Más o menos para ubicarnos dentro del tiempo. Acá tengo un cuadrito, no sé si se verá bien. Ojalá se pueda ver bien. Sobre la genealogía de los reyes de Israel y de Judá, ¿no? El cuadro de sucesión en el reinado, en el tiempo de la monarquía, ¿no? Se empieza con Saúl, ¿no? Isboset, luego David. Con David pasa a Salomón. En Salomón hay intentos de Absalón, Adonías, ¿no? de tratar de sacar a Salomón del trono. Luego la muerte de Salomón, el reino se divide con Roboam y Jeroboam para el lado del norte, ¿no? La sucesión sigue ahí. Abías, Asa, Josafat y Joram, ¿no? Ahora, en el tiempo de Josafat, ¿no? En el reino del sur, en el reino del norte, desde Jeroboam llegó hasta acá, hacen una alianza, ¿no? Hay una unión entre el rey del norte con el rey del sur en el casamiento de sus hijos. Por el lado de Acab y Jezabel, ¿no? Dan a Atalía, su hija, para que se case con el rey, con el hijo de Josafat, con Joram. Y de esa unión de Atalía con Joram nace la descendencia de los demás reyes, ¿no? Cosías, Joás, Amasías, Asías, Jotán, Acaz, Ezequías. Ahora, fíjate que este periodo de los reyes, el periodo donde hubo más, digamos, turbulencia, ¿no? En el reinado, en el tiempo de la monarquía, fue en el reinado de Acab, con Jezabel, ¿no? Fue lamentable este periodo. A la muerte de Acab lo sucede Ocosías, ¿no? Y luego viene Jerú, el descendiente de Joram, que era también hijo de Acab. De ahí pasa a Jecás, Joás, Jeroboam II, Zacarías. Y en Pecaías, ahí es donde ya el reino es tomado por los asirios, ¿no? Un tiempo más duró Judá, el reino del sur. Después de Ezequías, toma Manasés, Amón, Josías. Y con Joacás, o Joaquín, en este caso el último rey que queda, ya es tomado por parte de los babilonios, ¿no? Entonces, esta es la lista de reyes que fueron sucediéndose uno tras otro, ¿no? La alianza que hace Josafat con Acab, esa unión, hacen parentela por sus hijos, trajo problemas, ¿no? Tanto para el reino del sur como del norte, ¿no? Dios no aprobó esta unión, ¿no? Pero ahí está. Es bueno saber más o menos la idea de cómo se da la lista de reyes tanto en el sur como en el norte, ¿eh? Y acá tengo más o menos un resumido de los profetas que hemos estado viendo, ¿no? Cada uno ha ido explicando algo de ellos. Pero acá tengo un cuadro ya ordenado donde podamos ver la actividad profética de cada uno de ellos y aproximadamente en qué años desarrollaron su profecía, ¿no? Samuel, año 1000, ¿no? Tiempo de David, 1020 al 1000. Samuel. La profecía de Natán en el reino de David también.
Luego, en la división del reino, ¿no? En la división del reino ya aparecen Elías, Eliseo, Amós y Oseas para el lado del reino del norte. Y para el reino del sur, Jonás, aproximadamente en esas fechas, Isaías, Miqueas, Sofonías, Jeremías, Nahum, Habacuc, Ezequiel, Abdías, Isaías, la finalización de sus capítulos, Ageo, Zacarías, Isaías, la última parte de su libro, Joel, Malaquías y Jonás, ¿no? Más o menos son las fechas que se pueden tomar para poder ubicar a los profetas en su cronología, ¿ya? Desde el anterior al posterior, ¿no? Desde el más antiguo al más temprano, podemos ubicar aquí, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, más profetas hubieron en el lado del sur que en el lado del norte, ¿no? Más profetas. Muy bien. Pastor, Sí. ahí en el cuadro cronológico, se lo puede poner para poder apreciarlo. A ver, dime. Al inicio, ahí ya. Al inicio donde sale Elías de Eliseo, en el reino del sur no había profetas. A ver. Ya, más o menos esas son las fechas, sí. En el reino del sur, por ejemplo, en la fecha 870, 850, y que era del reino del norte, Elías y Eliseo, en el reino del sur no había fecha, no había profetas. No había actividad profética. Ah, Ahora, había también falsos profetas, ¿no? ¿Te acuerdas cuando Acab quiere consultar para ir a la guerra? Había hecho la alianza con Josafat, ¿te acuerdas? Y Josafat le dice, no, se había unido, pues, ¿no? Con Acab, Josafat, porque ya sus hijos se habían casado. Y le dice, no podemos ir sin consultar a Jehová sobre si debemos ir o no debemos ir, ¿no? Y Acab llama a los profetas que había, ¿no? Que eran profetas, pues, falsos profetas, que le decían al rey lo que él quería escuchar siempre, ¿no? Y había uno que se llamaba Micaías, profeta, que le dice pues que no, que él solamente escucha a los profetas falsos, ¿no? Y le da la noticia, le avisa que no salga a pelear porque iba a ser derrotado. Pero igual salió Acab y con Josafat y fueron derrotados, ¿no? Y murió también Acab en esa pelea, ¿no? O sea, habían también profetas falsos, ¿no? Que circulaban por ahí, ¿no? amén. Como hasta ahora los hay, ¿no? Entonces, estas son las fechas más o menos que se pueden tomar de referencia para ubicarse dentro de la cronología de profetas, ¿no? Para que se pueda ubicar bien en el tiempo, ¿no? Entonces ya tiene un panorama más claro, ¿no? De los profetas en qué momento estuvieron, ¿no? Y en qué reino predicaron, ¿no? El último cuadro, y con eso ya terminamos, tiene que ver con en qué periodo predicó cada uno de los profetas, ¿no? En qué rey, en qué reinado predicaron los profetas, ¿no? Esto va a quedar ahí si usted quiere revisarlo después, ¿no? Encontré este cuadrito adecuado, ¿no? Más o menos, que nos da la ubicación de los profetas, ¿no? Incluye también a los que están dentro de la historia de los reyes, ¿no? Como por ejemplo, Natán no escribió un libro, ¿no? Pero era el profeta Natán. Él lo ubica también dentro del rango cronológico, ¿no? El año que David gobernó, ¿no? Natán y Gad, ¿no? Semaías, Ahías, ¿no? En los tiempos del rey de Judá, de Jeroboam, Ananí, Jehú, y los reyes que estuvieron ahí, ¿no? Elías y Micaías en el año tal, Acab, más o menos contemporáneo con Josafat, ¿no? Cuando hicieron alianza los dos. Eliseo, ¿en qué año estuvo y en qué reinado, no? Eliseo, ahí está, ¿no? Eliseo en el reinado de Joram, el rey en el lado de Israel,
contemporáneo también con el otro Joram del reino del sur, ¿no? Jonás, Amós, más o menos en el tiempo de Usías, en el reino del sur, reino del norte, estaba Amós, Jonás. Avanzamos. Oseas, ¿no? ¿En qué tiempo estuvo? Isaías, Zacarías, ¿no? Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Joel, Daniel, Ezequiel, Abdías, Ageo, Zacarías y Malaquías, ¿no? Más o menos estos cuadritos le pueden ayudar a usted a poder ubicarse dentro de la cronología del Antiguo Testamento, ¿no? Esto lo va a tener a disposición, pues, ¿no? Esto no se va a borrar, está ahí dentro del material que tienen. Ahí están los materiales que estoy usando. Ahí los pongo siempre ahí para que los pueda revisar, ¿no? Puedan nuevamente ver y ubicar, ¿no? Bien, esta es la parte cronológica que es importante ver, observar dentro de del pueblo de Dios y sobre los eventos y personajes claves de la historia del pueblo, ¿no? Para saber cómo se dio en el reloj de Dios, ¿no? En el tiempo de la historia del Antiguo Testamento. Muy bien, hermanos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? A ver, no se llegó a conectar esta joven, esta hermanita, Leila. Leila. Falta Creo Will. que sí, pastor. Sí, pastor, le han escrito que ya está en casa con el internet, porque estaba, quería saber si podía exponer. ¿Quién está? Leila, ahí está en su mensaje, háblele. Pero no figura ahí, no está acá. Se ha ido, creo. ¿Cómo Pastor, Pastor, soy Leila. ¿Me ¿Dónde escucha? está Leila? Estoy aquí conectada de otro nombre, del hermano Josué. Ya, sí. Ya, no te veía el nombre acá. Bueno, ya. Leila, Sí, pastor, dígame. ¿tienes preparado tu exposición? Sí, Ya. A ti te tocaba, pero Leila, el libro de Zacarías. sí, un momento, por Ya, te favor. escuchamos pues ya para cerrar ya contigo este punto. Ya. Solo un momentito que estoy acomodando. Ya, ¿sí me escucha? Sí. Ya. A mí me tocó el libro de Zacarías. Zacarías, el nombre Zacarías significa a quien Dios recuerda. Este libro de Zacarías es contemporáneo con el libro de Ageo. Ellos juntamente realizaron su ministerio en el reinado de Darío y se ocupaban de dos temas principales. El primer tema, la reconstrucción del templo, y el segundo tema, la restauración escatológica. Y buscaba en internet, y escatológica significa una parte de la teología que estudia el destino último del ser humano y el universo. Estos fueron los dos temas principales del libro de Zacarías. Este fue escrito por el profeta Zacarías con la intención que se enfatiza en la esperanza mesiánica y el triunfo del Señor al final de los tiempos, por medio del cual va a traer liberación y nos muestra un advenimiento del Mesías. Este fue escrito alrededor de los años 520 antes de Cristo, cuando Zorobabel fue nombrado gobernador de los persas. El libro de Zacarías es el penúltimo de los libros proféticos. Él era hijo de un sacerdote. Tomó como tema principal de sus profecías la restauración del templo de Jerusalén, como ya lo había mencionado, y su estructura es que en el capítulo 1, del versículo 1 al 6, hace una invitación hacia la conversión. De los versículos 6 al 15 habla sobre las 8 visiones del profeta Zacarías. Del capítulo 7 al 8 narra los oráculos del profeta Zacarías.
del capítulo 9 al 11, habla sobre la redacción del donde anuncia la intervención definitiva de Dios. Y del capítulo 12 al 14 también habla sobre la salvación y anuncia la gloria de Jerusalén. El mensaje de Zacarías se actualiza en nuestra vida cuando nosotros nos empezamos a preguntar cómo estamos ejerciendo nuestro rol intercesor al leer el libro de Zacarías. Y eso es todo. Amén. Pastor, está con sus micrófono apagado, Pastor Luis. El templo, el profeta Zacarías estuvo durante la reconstrucción del templo, ¿no? Cuando Ciro da la autorización para regresar, ¿no? Es en el periodo de Ciro, ¿no? Porque el hermanito dijo en el Sí. periodo de Darío. Ya. Bueno, fue en dos momentos, ¿no? Darío, después Ciro, ¿no? Está bien. Gracias, Leila, por la información que has aportado. Zacarías también tiene distintos anuncios escatológicos, como ya lo mencionó, que tienen que ver bien, que tienen que ver bastante con las escatología que ahora nosotros manejamos, ¿no? La escatología de los últimos tiempos. Es más, para entender el libro de Apocalipsis, ¿no? Para entender el libro de Apocalipsis, un estudiante de Apocalipsis no puede tratar de entender Apocalipsis si es que no ha leído a los profetas, sobre todo a los profetas que tienen mensajes escatológicos, como en el caso de Zacarías es uno, ¿no? Ezequiel es otro, ¿no? Daniel es otro. Entonces, si usted no conoce el mensaje de Zacarías, por ejemplo, no va a poder entender muy bien lo que se menciona en el Apocalipsis, ¿no? Porque mucha literatura apocalíptica de los profetas también está dentro del Apocalipsis de Juan, ¿no? Bien, gracias, Leila. Muy bien el aporte que nos has hecho. Entonces ya con Leila estamos cerrando este tiempo de exposiciones. Solamente faltaría a ver, ¿quién faltaría? Henry ya hizo hoy día. Wilson. Solamente faltaría Wilson nomás, ¿no? Sí, pues faltaría Wilson nomás, que se ha hecho. Y el hermano, pero no lo veo ya, el hermano Julio César Blas. Estaba al comienzo, pero ya no lo veo. No sé qué habrá pasado con él. Wilson tampoco ya no está ya. No está, ¿no? Bien, hermanos, hasta aquí quedamos. Con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, estamos avanzando. Ya vamos a la próxima semana a terminar. La próxima semana les voy a dejar su trabajo, ¿ya? Su trabajo final. Para que investiguen y luego lo presenten, ¿ya? ¿No nos puede dar un avance, Pastor, para ir avanzando? Bueno, el trabajo va a tener que ver con la importancia del Antiguo Testamento para el Nuevo Testamento, ¿no? Tiene que ver con eso. O sea, ¿es importante el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento? Es importante. ¿Por qué? ¿No? Muestra algunas razones. ¿Por qué el Antiguo Testamento es importante para la comprensión del Nuevo Testamento, ¿no? Razones, ¿no? Por ejemplo, las figuras que hay en el templo, ¿no? No hemos revisado esto de las figuras que hay en el templo, en el lugar santo y en el lugar santísimo, ¿no? Los utensilios que hay, ¿no? ¿Cuáles son las prefiguras? ¿A dónde apuntaban los eventos del Antiguo Testamento? ¿A dónde apuntaban, no? Jesús dijo que el Antiguo Testamento habla de él, ¿no? ¿En qué manera habla de él, no? ¿En qué figuras del Nuevo Testamento, en qué periodos del Nuevo Testamento podemos encontrar que apunta a Cristo, ¿no? Esa es la idea, ¿ya? Con más detalles le voy a dar el día a martes de la siguiente semana, y de ahí tienen ustedes una semanita para entregar su investigación escrita, formal. Pastor, un favor, si no Sí. fuera mucha molestia,
nos podría dar un adelanto. Lo que pasa es que varios de nosotros trabajamos y sinceramente tenemos solamente el fin de semana para hacer las tareas. Ya. Entonces voy a preparar en una hoja de Word todas las indicaciones que tienen que hacer, buscarla, la información que tienen que buscar, lo que tienen que presentar. Y lo voy a poner ahí en el grupo de WhatsApp para que ya lo tenga. Lo voy a hacer antes del día sábado, o sea, el jueves a más tardar viernes está ya ahí la información para que vayan avanzando este fin de semana, los que pueden. Muchas gracias. Y otro fin de semana también. ¿Ya? ¿Está bien? Para que tengan un poquito más de tiempo. Sí, pues los que de repente solo cuentan con fines de semana, les va a ayudar unos 2 días más, ¿no? Ya. ¿Alguna otra pregunta? Si no, ya nos despedimos. Hasta la próxima semana. Dios los guarde. Ojalá que gane Keiko. Faltan los votos del extranjero. No sé si habrá llegado los votos del extranjero. Están esperando, no sé qué. Están llegando de fuera. Falta nada más que llegue de Piura, dice. Ah, de Piura. Creo que en Piura, ¿quién está? Leila, creo, ¿no? De Piura es, ¿no? O hermano Carlos, usted es de Piura también, ¿no? Sí, pastor, soy de Piura, Leila también. Ah, ya, no, de Piura son. Sí, en Piura ha ganado, creo, Keiko, ¿no? Fuerte, ¿no? Sí, fuerte, todo el norte. Todo el norte ha ganado, pues bueno, esperemos, pues. Lo que pasa es que el norte siempre ha sido bolsón de Keiko. Sí, pues. En este caso, yo personalmente no soy muy adepto a Keiko, pero dadas las circunstancias, ni modo. Sí, pues no había otra. Nadie votado por el lápiz, ¿no? Si no lo jalo. Ahí está. ¿Qué pasó, hermano? Nos has traicionado, hermano. Ah, mentira, esto es democracia, pues. Es una broma, pues. Es democracia. La religión con la política no se puede mezclar, pues, ¿no? Ni en fútbol tampoco, pastor. Ni en fútbol. Bueno, pastor, yo solamente le doy un pequeño dato para los hermanos, ¿no? Ya que ahorita ya pasaron las elecciones. Sí. Bueno, mi padre estaba en política, yo también, y obviamente Castillo se declaró abiertamente como leninista, maoísta y marxista. ¿Ves? Lo cual significa que es la tendencia china o de Corea del Norte, ni siquiera la de Cuba o Venezuela. Entonces, ahí es también un tema de cultura general, porque ellos como supuestos filosóficos es ateos. Y la iglesia cristiana y la misión en China es perseguida justamente por ellos. Yo les recomendaría que puedan leer a Nito Shen. Él es un misionero chino que justamente fue perseguido por el comunismo y ahora siguen siendo perseguidos. O sea, hay iglesias, entre comillas, pero son iglesias en las cuales el comunismo determina qué predicas. Y es todo, y no tiene nada que ver con la Biblia, por supuesto, ¿no? O sea, es una teología liberal, ¿no? Entonces, nosotros a veces estamos un poco ajenos a eso. Sí, pues. Pero bueno, yo lo conozco por el tema de misiones. Ajá. Sí, pues es un tema prohibido allá por ley, pues, ¿no? El gobierno prohíbe. Te matan. O sea, literalmente te matan o te encarcelan. No se puede predicar. No se puede predicar la palabra. Acá estamos en una libertad plena. Así es. O sea, Sudamérica realmente es el único bolsón en el cual todavía se puede predicar, pastor. Sí, porque fuera de lo que es Latinoamérica, en el mismo Estados Unidos, ahorita ya hay leyes en que si tú predicas, ¿por qué creen que los americanos vienen a predicar acá? Porque allá no pueden predicar. Está prohibido el uso de la Biblia. Hay bastantes restricciones allá también. En Europa también están apareciendo. Así es. O sea, ese está encaminando ya, por poco va a llegar, va a ser. Sí. No, ya ahorita por eso con el tema del comunismo, hermanos, con mucho respeto, el tema justamente es un tema de persecución a la iglesia. Porque definitivamente ellos no permiten el tema. La iglesia para ellos es una amenaza. Ese es el concepto que tiene. Le digo porque yo he tenido que combatir como profesor a mucha gente que es realmente creyente en el comunismo y es un tema espiritual también, ¿no? O sea, no es solamente un tema de creencia, es un tema espiritual muy, muy, muy fuerte. Sí, seguramente, sí. Sí, más que seguro. Ahí, pastor, hermanos, quisiera de repente acotar un poquito, si eso sí es cierto, el Partido del Comunista, ellos son muy ateos, ¿no? Ateos y muy aparte de eso de que
en su proyecto para si es que ellos ganan las elecciones, está radicalmente así en su posición de eliminar el cristianismo, religión. ¿no? Así Todas es. las religiones completas, ¿no? Para ellos, su Dios es Marx, el Che Guevara. el hombre. Para Che este, Guevara, Marx. para este comunista ahora peruano, ¿no? Que es su seguidor, el doctor Vladimir Cerrón. Es Entonces, centrado en el hombre, pues. Sí. Es muy extremista. Yo comparto bastante con ellos porque he trabajado indirectamente con ellos, entonces en su gobierno de Vladimir Cerrón, y he conocido de cerca su posición. Mis respetos como profesional, pero en política nunca he compartido. Sí, es por eso que ellos están con toda la idea de perseguir al evangelio, ¿no? Exterminar pues. totalmente. Y eso no conocía algún sector de la población que votó por ellos, ¿no? No sabe con No exactitud. sabían. Los mismos cristianos, ¿no? Y ha habido hermanos que han estado apoyando, ¿no? Pero bueno. Pastor, lo que pasa es que sabe que hay un pensamiento comunista, y eso lo dice, ¿cómo se llama este de Cuba? Se me fue. Che Guevara. No, el de Cuba. Fidel Castro. Fidel Castro. Para lograr los objetivos, si tienes que mentir y engañar al pueblo, hazlo con tal de que la causa se logre. Y justamente él da todo un conjunto de estrategias. Y, por ejemplo, es algo que Fujimori también hizo con el pueblo evangélico. O sea, Susana Iguchi era cristiana, pero él no. Él era ateo e incluso consultaba con el ocultismo. Entonces, él utilizó el acercamiento de su esposa, porque ella era de la alianza, para jalar a muchos evangélicos. Y después lo que hizo fue votarnos y simplemente formar su propio gobierno. O sea, acá se está repitiendo lo mismo. Sí, hay un libro que escribe Tomás Gutiérrez sobre el hermano Fujimori en la década de los 90. Así es. Ahí pueden ver un poco más cerca la historia de lo que pasó, ¿no? Bueno, yo también me acuerdo, estaba bastante joven ahí, tenía 21 años, cuando entró Fujimori primera vez y los alianzas que hizo con la iglesia, ¿no? Sí, es verdad. Pastor, sí. La esposa de Castillo pertenece a las asambleas de Dios. Sí, pues se está repitiendo, pues, ¿no? La esposa, sí. Pero el esposo. No. Es el otro problema. Sí. Es que justamente, ahora, yo les digo, hermanos, una cosa. Yo estuve en un tema de grupos de lo que es intercesión y oración, y hay incluso hasta brujos que se meten dentro de las iglesias. Es cierto. Ahora, no me sorprendería que la esposa, previniendo el tema, porque Sendero trabaja así, o sea, los comunistas trabajan así, ya pensando en que él se iba a postular, ella ya comenzó a participar en una iglesia. O sea, yo no sé si es cristiana realmente o no. Pueden ser pero con ellos, también. Uno tiene que tener mucho cuidado, porque en varias iglesias, más allá del tema del comunismo, hay mucha gente que se ha infiltrado para traer a las iglesias abajo. Es verdad. Y no hay ninguna iglesia que se salve. Sí. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. Por eso, a veces nosotros somos muy ingenuos. Ay, no va a la iglesia. Disculpa, hermanito. A todos hay que probarlos. Lo que pasa es que ahora están hipócritamente están yéndose, digamos, como si ya estuvieran santos, ¿no? Se cree, o sea, hacen mirar a la gente como que ellos estuvieran arrepentidos, que mira, lo ve, no, pobrecita. Es así, eso está pasando ya. Falta el don de discernimiento de espíritus, pues. Hay que ver para que en la iglesia haya ese don. Hay que tener mucho. Ahorita como evangélicos. Están aplicando mucha estrategia para llegar al gobierno. Su objetivo solamente es el saqueo, nada más, y perseguir a las iglesias. Ese es el objetivo. Sí. Bueno, oremos pues por la iglesia, ¿ya? Bueno, vamos a terminar, hermanos. Gracias por el tiempo. Que pongan, por favor, que pongan los libros que han dicho para leer, que los pongan ahí para buscarlos. Ya, perfecto. Del hermano también. Sí, el hermano mencionó un libro, no recuerdo ahorita, que lo ponga ahí para ver. El hermano Carlos para... Sí, ya, ese libro no está en PDF, pastor, pero voy a ver si lo puedo escanear para poderlo compartir, porque justamente hay varios materiales que hablan justamente, lo utilizamos en las comunidades bíblicas universitarias. Ya. Justamente para el tema del debate sobre el tema de la evolución versus la creación. Ya, perfecto. Perfecto. Sí, ¿listo? Va a ser de mucha ayuda para varios colegas y compañeros. Muy bien, hermanos. Terminaremos entonces orando. A ver, Carlos, despídenos con oración, por favor. ¿Cuál Carlos? Carlos Enrique García. Amén. Oremos, amados hermanos.
Padre bendito, Padre celestial, te agradecemos, Señor, en esta noche por habernos permitido estar aquí, Señor, aprendiendo cada día tu palabra, Señor, para prepararnos, Señor, para el ministerio, para ser obreros tuyos, Señor. Gracias, Padre bendito, porque tu palabra dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos, Señor. Tu palabra dice que la mies es mucha y los obreros pocos, Padre amado. Gracias, papito lindo, despídenos de este lugar, más no de tu presencia, Señor, en el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Descansen, hermanos, cuídense.